Ventana de Esperanza, un programa de la Iglesia Bautista El Divino Salvador de Monterrey. Avenida Gonzalito 610 Sur, Colonia San Jerónimo, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Teléfonos 818-346-3278 y el 814-050-5415. En Facebook nos encuentras como ibets.mty. Sigue nuestras transmisiones en vivo. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Te invitamos a visitarnos en el nombre del Señor Cristo Jesús. La Biblia es el único libro que refleja el eterno amor de su autor por ti. Muy buenos días, amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Ventana de Esperanza. 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Georgina Flores a nombre de la Iglesia Bautista El Divino Salvador. Amigos, los invitamos a que se queden con nosotros y escuchemos juntos a Edmundo Santos Escamilla, quien nos compartirá un tema que ha titulado La Biblia, el libro que solo Dios pudo haber escrito. Amigos, y a nosotros nos dará mucho gusto estar en contacto con ustedes. Por favor, toma nota y anímate a comunicarte. Puedes enviarnos un mensaje de texto. Escríbenos al WhatsApp 811-782-9858. Comparto nuevamente 811-782-9858. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como ibets.mty. Aquí puedes seguir todas nuestras publicaciones, devocionales y transmisiones en vivo. En YouTube encuentras nuestro canal como Ibets Compartiendo Vida. Ahí están todos nuestros programas grabados y también encontrarás devocionales y predicaciones. ¡Suscríbete! Y en Instagram estamos como ibets.mty. Amigos, les comparto que para los cristianos, agosto es reconocido como el mes de la Biblia. Aunque todos deberíamos tener el hábito de leerla, estudiarla y vivirla, durante este mes damos un énfasis especial a su difusión. Pero saben, amigos, a lo largo de la historia podemos encontrar la falta de conocimiento en este libro tan valioso. Y lo es simplemente porque es la palabra de Dios. Es la máxima herramienta a la que podemos tener acceso para conocer al Creador del universo, entender su gran amor por nosotros y encontrar instrucciones de oro para nuestro diario vivir, entre muchas otras cosas. Les comparto una pequeña parte del relato descrito en la Biblia en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22. Este relato, amigos, se refiere a un momento en el que reinaba en Jerusalén un rey llamado Josías. Un escriba leyó al rey un escrito encontrado y la reacción de este rey, creo sinceramente, amigos, que debería ser la que todos deberíamos de tener al darnos cuenta de cuán lejos de hacer la voluntad de Dios nos encontramos. Dice el versículo 11: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y más adelante, al final del verso 13 dice: por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Por favor, no se aparten de esta frecuencia, amigos, y escuchemos lo que nos compartirá Edmundo Santos. Abramos nuestro corazón y recibamos todos los datos que nos compartirá, pero no como mero conocimiento intelectual, sino más bien consideremos lo que significa la Biblia para nuestras vidas y lo que en ella encontramos acerca del Señor Jesucristo, quien es el único que nos ofrece salvación y vida eterna. Recuerden, amigos, que la Biblia es el libro que solo Dios pudo haber escrito. Sin más preámbulos, cedo el micrófono a Edmundo Santos Escamilla, a quien agradezco por compartir con nosotros en Ventana de Esperanza. Bienvenido, hermano Edmundo. Muy buenos días. Bienvenidos a esta Ventana de Esperanza. Hoy vamos a examinar juntos un libro que afirma ser la palabra misma de Dios, la Biblia. ¿Es razonable creerlo? Te invito a que me acompañes con mente y corazón abiertos, no para discutir, sino para buscar la verdad que nos hace libres.
Todos necesitamos estar plenamente convencidos de que lo que leemos es verdadero. Punto número 1. La fidelidad de la Biblia. A veces se dice que la Biblia ha sido copiada tantas veces que ya no sabemos qué decía el original. Sin embargo, el Nuevo Testamento tiene más de 5.800 manuscritos griegos, algunos tan cercanos como el papiro P52, fechado alrededor del año 125 después de Cristo, apenas décadas después del original. Comparemos esto con la Guerra de las Galias de Julio César, que sobrevive en apenas unos 10 manuscritos, el más antiguo del siglo IX después de Cristo, 900 años posterior. Otro ejemplo, la Ilíada de Homero cuenta con unos 643 manuscritos, el más antiguo copiado casi 1800 años después de su composición. Nadie pone en duda que hoy leemos lo que esos autores escribieron. Sin embargo, la base documental de la Biblia es incomparablemente más sólida. Pero el hallazgo más impresionante son los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 en Qumrán. Contienen las copias del Antiguo Testamento 1000 años más antiguas que los manuscritos hebreos que poseíamos. Al comparar el rollo de Isaías, copiado hacia el año 125 a.C., contra el texto masorético actual, la coincidencia supera el 95%, y lo más importante de todo es que las variantes mínimas no afectan ninguna doctrina. Como declara Isaías, su capítulo 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No tenemos un mensaje deformado, tenemos con certeza lo que los profetas escribieron. Punto número 2. La coherencia interna. La Biblia se confirma a sí misma. La Biblia es una biblioteca de 66 libros, escrita a lo largo de más de 1500 años por unos 40 autores distintos, en 3 idiomas y 3 continentes. Humanamente no debería tener unidad. Sin embargo, desde Génesis hasta Apocalipsis narra una sola historia: creación, caída, promesa de un redentor y redención en Cristo. Esa coherencia es un milagro en sí misma. Las mismas ideas se confirman mediante referencias cruzadas. Por ejemplo, el Cordero de Dios aparece en Génesis 22:8, en el Cordero Pascual de Éxodo 12, en Isaías 53:7, como Cordero fue llevado al matadero, y en Juan 1:29, donde Juan el Bautista señala a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Pablo explica en 1 Corintios 2:13 que hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La Escritura se interpreta a sí misma. Esta armonía nos permite identificar plenamente lo que no pertenece a la doctrina bíblica. Los libros apócrifos como Tobit, Judit o Macabeos nunca fueron aceptados en el canon hebreo. Contienen errores y enseñanzas que rompen la línea doctrinal. Por ejemplo, en 2 de Macabeos 15:38, el autor llega a disculparse por sus limitaciones, algo que indica a todas luces que no es un profeta y que mucho menos está inspirado por el Espíritu Santo. Imagina un recetario familiar donde cada plato comparte la misma esencia. Si alguien mete una receta que exige vinagre en un pastel de manzana, se detecta de inmediato. Así la verdad no se mezcla con el error, no se mezclan peras con manzanas. La palabra de Dios tiene un sabor inconfundible. Punto número 3. La Biblia como referencia universal. Un argumento que muchas veces pasamos por alto es que la Biblia no solo es valorada por los cristianos. Otras religiones, sectas e instituciones la han tomado como base o referencia para sus propias enseñanzas, lo que indirectamente confirma su peso histórico y su autoridad. Comencemos por el Islam. El Corán, escrito en el siglo VII después de Cristo, apela a las escrituras anteriores que ya circulaban completas. Dice la Sura 10:94, si tienes alguna duda sobre lo que te hemos revelado, pregunta a quienes leen la escritura antes que tú, refiriéndose a la Biblia, por supuesto. La Sura 5:47 insta a la gente del Evangelio a juzgar según él. Y la Sura 2:41 anima a creer en lo que Dios reveló, confirmando lo que teníais, o sea, la Torá y el Evangelio.
Si el Corán mismo remitía a la Biblia como autoridad, es porque en el siglo VII se la consideraba auténtica y accesible. Difícilmente podría estar corrompida. Pero el Islam no es el único. El judaísmo, por supuesto, custodia la Torá y los profetas, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Los judíos han preservado el texto hebreo con un rigor meticuloso durante milenios, y su devoción por estas escrituras atestigua su origen divino. Los samaritanos, por su parte, guardan el Pentateuco samaritano, una versión de los primeros 5 libros, que, aunque con pequeñas diferencias, concuerda en esencia con el texto hebreo. Incluso grupos que se apartaron del cristianismo histórico no han podido desligarse de la Biblia. Los mormones, por ejemplo, proclaman que la Biblia es la palabra de Dios, hasta donde, según ellos, esté traducida correctamente, e incluyen su propio libro. Pero no descartan las escrituras judeo-cristianas. Al contrario, las usan como plataforma. Los testigos de Jehová produjeron su propia traducción del Nuevo Mundo, pero esta se basa en los textos originales de la Biblia. Ambas organizaciones, con las cuales tenemos profundas diferencias doctrinales, reconocen implícitamente que no pueden construir su sistema sin el fundamento bíblico. ¿Y qué decir de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa? Ambas tradiciones, que junto con las iglesias protestantes conforman el cristianismo mundial, comparten la misma Biblia, con ligeras variantes en el canon, y la consideran inspirada por Dios. Durante siglos, el arte, la música, la literatura y las leyes de Occidente han hecho uso de sus páginas. La Biblia moldeó el concepto de dignidad humana, justicia y compasión que hoy damos por sentado. Cuando tantos grupos diversos, algunos incluso antagónicos entre sí, coinciden en otorgarle a la Biblia un lugar central, encontramos un testimonio impresionante de su validez. Charles Spurgeon decía: la Biblia no necesita ser defendida, es un león, solo hay que abrirle la jaula. Aún aquellos que quisieran domarla o enjaularla no pueden ignorar su rugido. Punto número 4. El Jesús histórico. Fuentes no cristianas confirman a Jesús. Tácito menciona su muerte bajo Pilato. Plinio el Joven y Flavio Josefo también lo mencionan. Sin embargo, tenemos testimonios mucho más cercanos. El apóstol Pablo, alrededor del año 55 después de Cristo, cita un credo que recibió de la iglesia primitiva pocos años después de la cruz. Dice en 1 Corintios 15, 3 al 8, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Observamos detalladamente lo que dice. Jesús murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Luego enumera testigos: Pedro, los 12, más de 500 hermanos, muchos aún vivos cuando Pablo escribió estas palabras. Jacobo, el hermano incrédulo de Jesús, y finalmente él mismo. Este credo se fecha apenas unos años tras la cruz. No hubo tiempo para leyendas. Es el testimonio inmediato de quienes vieron al Señor. Otro argumento irrefutable y asombroso es que los apóstoles murieron de formas terribles por afirmar que lo vieron resucitado. Pedro fue crucificado cabeza abajo, Andrés en cruz en forma de X, Jacobo decapitado, Bartolomé desollado vivo, Pablo decapitado. Ellos no murieron por una creencia transmitida, murieron por algo de lo que fueron testigos y sabían que era la verdad. Nadie va al tormento por una mentira que sabe que es mentira. Apocalipsis 12:11 nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre de los mártires confirma que estaban absolutamente convencidos de haber visto al Señor resucitado. Punto número 5. La palabra de Dios es infalible y advierte contra alterarla. La Biblia se autentica a sí misma. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, afirma: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. La palabra inspirada en griego es theopneustos, exhalada por Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, añaden: entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Salmo 19:7 declara: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La Biblia no se contradice. Supuestos errores se han resuelto con estudio cuidadoso del contexto, y Dios selló su mensaje con una advertencia solemne. Apocalipsis capítulos 22 versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Moisés ya había ordenado en Deuteronomio 4:2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Y Proverbios 35:6 dice: toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dios custodia su palabra para que llegue intacta a nosotros. Tantas evidencias, manuscritos, rollos del Mar Muerto, coherencia interna, el reconocimiento de múltiples religiones e instituciones, su historicidad y la sangre de los mártires apuntan a que este libro tiene una mente sobrenatural detrás. No es un libro de hombres que hablaron de Dios, es el libro de Dios que habló a través de los hombres. Y esto cambia todo, porque significa que la Biblia no es un libro mudo del pasado. Es la carta viva mediante la cual Dios nos habla hoy, personalmente, y nos dice lo que quiere de nosotros. A través de sus páginas, el Creador se dirige a ti y a mí. Nos revela quién es Él, nos muestra nuestra condición y nos presenta su plan de salvación. La Biblia entera fluye hacia una cruz y una tumba vacía. En ella descubrimos que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3:23, y que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 6:23. Pero la misma palabra anuncia la buena noticia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Y asegura que la salvación es un regalo, en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos habla hoy por medio de este libro para decirnos que nos ama, que desea restaurar nuestra relación con Él, y que todo aquel que cree en Jesucristo recibe el perdón y la vida eterna. La evidencia está sobre la mesa. ¿Qué harás con ella? No alcanza con saber que la Biblia es veraz. Hay que recibir al Cristo que la Biblia presenta. Si sientes que Dios toca tu corazón, te invito a que ores conmigo, donde quiera que estés. Inclina tu rostro y repite en voz baja: Padre Celestial, reconozco que soy un pecador y necesito de tu perdón. Creo que la Biblia es tu palabra fiel y que en ella me muestras a tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día. Te pido que me perdones, Señor. Limpia mi vida y hazme tu Hijo. Recibo a Jesús como mi único Salvador y Señor. Confío en ti. Gracias por amarme y hablarme a través de tu palabra. Ayúdame a vivir guiado por ella. Amén. Si oraste con sinceridad, la misma palabra te asegura que has pasado de muerte a vida. No se basa en emociones, sino en la promesa de Dios. Busca una congregación de sana doctrina. Lee los evangelios empezando por Juan y comparte tu decisión. Esta ventana de esperanza se ha abierto para mostrarte que la palabra de Dios permanece para siempre. Hoy Él te ha hablado. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano Edmundo. Dios le bendiga en todo tiempo. Damos gracias a Dios por su palabra y por todo el conocimiento que hoy nos ha compartido. ¿Y tú, amigo radioescucha, hoy has decidido ponerte a cuentas delante de Dios y reconocer al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Hiciste la oración en la que te dirigió Edmundo, oración de arrepentimiento por tus pecados y aceptando a Cristo en tu corazón y en tu vida? Amigo y amiga radioescucha,
El mismo Señor Jesucristo, siendo tentado por Satanás, su máximo escudo fue la palabra de Dios. Encontramos en la Biblia lo que relata el Evangelio escrito por Mateo en el capítulo 4, versículo 4. Él, Jesús, respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué te estás alimentando, amigo redescucha? ¿De todas esas cosas que actualmente el mundo ofrece, pero que solo nos están dejando vacíos y sin salvación y vida eterna? Por favor, comunícate con nosotros y cuéntanos tu decisión de hoy. Queremos escucharte o apoyarte con cualquier duda o comentario que tengas. Nuestro WhatsApp 811-782-9858. Vamos un momento con música y continuamos aquí en Ventana de Esperanza. En un mar de opiniones me siento ahogar. 1000 voces me gritan en cuál confiar. Filosofías huecas, promesas sin sal. Un mundo que ofrece un banquete mortal. Mi alma sedienta, cansada de errar, busca una fuente, un sólido altar. Y abro tus páginas, buscando una señal, y encuentro un torrente. Es el tierno consuelo que une mis lazos. Es el espejo que muestra quién soy en verdad. Un hijo imperfecto, amado en tu bondad. Es la semilla que crece en la tierra, mi alma, y da como fruto tu espíritu en calma. Y abro tus páginas, buscando una señal. Encuentro un torrente, un agua vital. Amigos, hoy pudimos conocer que la Biblia está conformada por 66 libros que revelan la sabiduría, la instrucción de Dios y su maravilloso plan de salvación para cada uno de nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. En el momento que tomamos sincera y conscientemente la decisión de iniciar una correcta relación con Dios, es que su Espíritu Santo nos va transformando, actúa en nuestra mente y va renovando nuestro carácter y forma de vivir. A medida que leamos, estudiemos y vivamos la Biblia, nos sumergiremos en el proceso de una vida nueva y encontraremos sabiduría para nuestro caminar mientras tengamos vida. Para concluir, déjame te comparto lo que encontramos en la Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y tú, amigo reescucha, ya tienes y lees la Biblia? ¿El libro que solo Dios pudo haber escrito? Compártenos,
¿Qué te deja lo que hoy te hemos comentado en este programa? Nuestro WhatsApp 811-782-9858. Y este domingo todos cordialmente invitados a que nos acompañen en nuestras actividades. Los esperamos desde las 10 de la mañana en el estudio de la Biblia en la Escuela Bíblica Dominical. Tenemos grupos para todas las edades, así que anímate a acompañarnos. Y a las 11:15 de la mañana tenemos la reunión de adoración. Comparte nuestra ubicación para que nos visiten. Avenida Gonzalito 610 Sur, Colonia San Jerónimo en Monterrey, Nuevo León, México. Nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como ibets.mty. Sigue nuestras transmisiones en vivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Ibets Compartiendo Vida. Por favor, dale like a nuestros videos y comparte con tu familia y amigos. En Instagram nos encuentras como ibets.mty. Y cualquier duda respecto a nuestras actividades a lo largo de la semana, llama o escribe al WhatsApp 811-782-9858. Agradecemos a todos ustedes su compañía. Esta ha sido una producción y presentación de la Iglesia Bautista El Divino Salvador y su programa Ventana de Esperanza. 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Los esperamos la próxima semana si Dios quiere. Yo soy Georgina Flores y deseo que Dios te bendiga.